Hola amigos, espero que estén súper bien. Hace tiempo no grababa un videito, hace como unas 2 semanas. Realmente estaba analizando todo esto que había sucedido y no lo quería hablar hasta tener una perspectiva de lo que se dice, lo que pasa y la opinión pública y ver globalmente lo que está sucediendo. El tema que les quiero traer hoy es sobre la pensión de los maestros de las escuelas católicas, colegios católicos. Como muchos saben, uno de los líderes religiosos de la Iglesia Católica en Puerto Rico anunció que las pensiones para los maestros retirados de las escuelas católicas, colegios católicos como le llamen, serían completamente eliminadas. Algunas personas protestaron por eso, no los maestros, personas exteriores, ciudadanos comunes, protestaron pues porque es injusto, ya que la iglesia tiene exención contributiva, no pagan impuestos, tienen exenciones y demás cosas. ¿Cómo es posible que no tengan dinero para pagar las pensiones de los maestros? Y más que en la Biblia dice honrar a los ancianos, así que hay que honrar a los ancianos y no dejarlos en la ruina, luego que aportaron toda su vida a la educación, que a ellos mismos les conviene, la educación dogmática. En el día de hoy ellos enviaron un comunicado, una entrevista y dijeron, tratando de hacer lucir bien y justificar lo injusto y lo insensible que han hecho. Ellos se justifican diciendo que las cláusulas de los maestros dice que pueden eliminar la pensión en cualquier momento, sin cuestionamiento alguno. Entonces con eso se lavaron las manos, como Pilatos, como ellos dicen. Así que se lavaron las manos y dicen que en sus estipulaciones de su contrato dice que en cualquier momento pueden eliminar la pensión de los maestros. Me pregunto, ¿los maestros sabían de esa cláusula? ¿Alguien puede trabajar con un contrato así? ¿O simplemente la necesidad por un trabajo te lleva a aceptar y acceder a esas condiciones tan inciertas? Porque tú trabajas 30, 20 años para cuando termines tener tu pensión y estar tranquilo y no trabajar más luego de dedicar tantos años, ¿verdad?, a una carrera que tú elegiste, para que de la nada esos jefes te digan no vas a recibir ninguna remuneración y vuelve a trabajar nuevamente o coge ayuda del gobierno, si no muérete de hambre. Así es la iglesia católica. Así es la iglesia católica, así de humana, así de caritativa, así de buena es la iglesia católica. La iglesia católica tiene millones, gasta millones en financiar armamento, obtiene millones de escuelas, colegios, centros de cuidado, tiene oficinas rentadas, tiene edificios rentados, tiene emisoras, tiene muchísimas cosas alrededor del mundo. Tienen hospitales, generan dinero. Los hospitales católicos generan dinero. Son sin fines de lucro, pero generan dinero. ¿Cómo es posible que una corporación, una entidad que recibe dinero e ingresos exentos de pagar impuestos, no tengan unas finanzas limpias, no tengan una finanza al día, no tengan unas finanzas balanceadas? Y hoy en día en una crisis se quedaron sin dinero, supuestamente por la crisis se quedaron sin dinero para pagar los maestros. Yo no quiero pensar que han utilizado la excusa de la crisis para quitarle estos derechos y estos beneficios a sus empleados que con mucha dedicación y dentro de su fe le han servido a su iglesia y a ellos. Es bien triste que ustedes vean cómo esos maestros no han reclamado, cómo no han hecho una protesta, cómo no han hecho una huelga, para que usted vea cómo la religión hace sumisa a la gente, cómo la religión controla a la gente, porque las cosas de Dios no se cuestionan, dicen ellos, porque las cosas de Dios no se preguntan, porque esa es la voluntad de Dios, que te quedes sin pensión y mientras tanto vuelve a trabajar después que te jubilaste, y si no te quejas no vas a cambiar nada. Así que yo les exhorto a ustedes, maestros de las escuelas católicas, yo como atea los exhorto a ustedes a que luchen por sus derechos, porque una cosa es tener fe y servir a la iglesia y otra cosa es caer de pendejo y no reclamar por tus derechos, porque esa gente a la que ustedes les sirven son millonarios, multimillonarios, y el Vaticano en Roma vive con paredes de oro.
que les robaron de hecho al pueblo en Latinoamérica y al Caribe. Todo lo que se robaron allí lo tienen enganchado de trofeo. Y ustedes sin pensión y muriéndose de hambre. ¿Que no tienen dinero para pagar las pensiones? Que fundan el oro del Vaticano. Que dejen de financiar el armamento. Que dejen de financiar políticos. Que dejen la corrupción. Que dejen de pagarle a las víctimas de violaciones todos los billones que le han pagado para callarlos y para silenciarlos, que devuelvan todo ese dinero y que asuman sus responsabilidades y dejen de estar sobornando a las víctimas para que no hablen y utilicen ese dinero para las personas como ustedes que han servido por mucho tiempo y hoy en día están perdiendo sus beneficios por los cuales tal vez comenzaron a trabajar. Olvídate de Dios, olvídate de la religión, estamos en la tierra y tienes que sobrevivir. Lucha por tus derechos, no seas pendejo y pendeja. Sal a la calle. Los de la iglesia no son intocables. Ellos son unos corruptos que se aprovechan de gente como tú para seguir viviendo como ricos. Porque todos esos sacerdotes no devuelven su sueldo. Porque si están sirviéndole al Señor y están puestos ahí por el Señor, que ellos tanto aclaman, porque no lo hacen voluntariamente. Y ustedes que están trabajando para educar y beneficiar a esa gente, ustedes deberían de ser los que estén bien remunerados. Porque ustedes estudiaron para ser maestros. Ellos no. Ellos lo que hacen es violando niños y tapando a los violadores. O tapando corruptos. O sobornando políticos. O dándole dinero para las campañas políticas a los políticos. Para eso sí tienen dinero, pero por ustedes no. No sea pendejo. Salga a la calle y luche por sus derechos. Que las iglesias paguen impuestos. Porque si no tienen dinero para las pensiones y no tienen dinero para cumplir con sus obligaciones, pues que empiecen a pagar impuestos entonces como todas las demás corporaciones. Y queremos ver en dónde gastan el dinero y por qué no tienen dinero. Porque bastantes donaciones que reciben. Bastantes.